Buenas noches, queridos hermanos. Estamos preparándonos ya para la exposición correspondiente al Padre Nuestro en la primera petición que se ha de hacer para la causa nuestra o causa humana, como hemos enseñado. Voy a expresarles desde nuestro hogar y juntamente con mi esposa un saludo cariñoso para todos ustedes, esperando Dios quiera seguirse manifestándose en sus hogares, en sus vidas, con su familia, y que la palabra pueda llegar oportunamente a sus corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos concedes a esta hora poder exponernos a tu santa palabra. Y en esta ocasión, en un ámbito sumamente sagrado como es la oración que tu Hijo, nuestro Señor Jesús, dejó para sus seguidores, para sus discípulos. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites este tiempo para exponernos a los significados tan grandiosos que tiene. Ayúdanos, Señor, porque nuestras limitaciones son claras. Que tu Espíritu Santo nos asista, nos favorezca para que podamos ir avanzando en esta comprensión. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos ahora ya en la primera petición en plural. Ya saben ustedes que son 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas y también el que seamos preservados de la tentación. Ahora estas expresiones, ya explicamos en el estudio pasado, están en plural, están en la expresión nosotros, la primera persona del plural, en los pronombres personales. Ya dejamos las 3 peticiones que estaban en la segunda persona del singular, el tú. Cuando decíamos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora sí, iniciamos, pero antes de iniciar quisiera también recordarles que la vez pasada referimos en la conclusión algo que espero que quede presente en ustedes, queridos hermanos. ¿Por qué primero hemos de atender a la causa de Dios? ¿Por qué hemos primero de tomar en cuenta la causa divina? Aún estando en una gran necesidad humana cada uno de nosotros, porque la causa divina ha de comprenderse en un ámbito que no se circunscribe a esta historia humana, a la tierra donde vivimos, al tiempo que pasamos, sino que trasciende para la eternidad. Pues nosotros dejaremos de ser en esta tierra, pero Dios seguirá siendo. Nosotros somos pasajeros, peregrinos, extranjeros, pero Dios es hoy y siempre, por los siglos. Cuando nosotros nos ocupamos de la causa de Dios, entonces estamos atendiendo lo eterno, lo divino, lo que permanece, lo que continuará. Nuestra historia va a pasar. Las peticiones que tenemos aquí han de satisfacer este tiempo presente para ya trasladarnos al futuro glorioso. Pero las 3 primeras peticiones nos van adentrando ya en ese ámbito que trasciende a la historia humana. Aún en estas peticiones, hermanos, aún en estas peticiones que tienen que ver primeramente con situaciones presentes, terrenas, temporales, pasajeras, aún en estas peticiones vamos a encontrar también un ámbito, decimos, escatológico, un ámbito que tiene que ver con los acontecimientos postreros, un ámbito en el que nos traslada de la realidad terrena al ámbito celestial, de lo temporal a lo eterno, de lo material a lo espiritual. Bien,
Así es que quede claro por qué. La pregunta se dirá, pero ¿por qué primero tenemos que considerar la causa de Dios? ¿Por qué no nuestra causa? Pues estamos en esa necesidad. Bueno, cuando atendemos a la causa de Dios y nos ocupamos en ella, Dios se va a ocupar de nuestra causa. Esa es una bendición incomparable. Bien, la primera petición, ahora bien, la que aparece aquí, es la de el pan nuestro. Nuestra versión Reina Valera traduce el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay otras versiones que también lo traducen, incluyendo la Biblia Internacional, pero otras más no consideran esa traducción como la más apropiada. Hay estudios especializados. Estos términos que aparecen aquí, estas palabras, han sido objeto de un análisis que va más allá de lo que a veces nos imaginamos y durante toda la historia de la Iglesia. Retomando la comprensión que se va dando en la historia de la interpretación, hoy tenemos la oportunidad de expresarlo con más seguridad. La forma más apropiada de traducirse no es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino más bien nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Si ustedes están interesados, revisen algunas versiones y van a encontrar la traducción de esa manera. Y cada vez se va imponiendo más esta traducción, nuestro pan del mañana, dánoslo hoy. Y ya ustedes van dándose cuenta, cuando se expresa del mañana, se está hablando algo que trasciende nuestro presente histórico. Y eso mismo ya ha de verse de manera impregnada esta petición de algo que no solo corresponde al presente, sino al mañana. Y esperamos que estas exposiciones vayan ayudando. No sé cuántas exposiciones van a ser, estoy pensando tal vez hasta 3, para ir comprendiendo la primera petición en plural. En esta petición se puede englobar todo lo que es necesario para vivir, con la expresión el pan nuestro o nuestro pan. Sin embargo, es recomendable no perder de vista la palabra original pan en toda su simplicidad. En el lenguaje bíblico, el pan tiene 2 significados. Estamos hablando, noten ustedes, del lenguaje bíblico. No estoy refiriendo la expresión pan en hebreo, en arameo o en griego, sino estoy diciendo en el lenguaje bíblico, así como lo va expresando la Biblia. Hay 2 significados principalmente. El primero, la expresión pan, es lo que nos es estrictamente indispensable para vivir. No se está hablando de otras cosas. No se está hablando de una abundancia que tanto se aspira en un sentir humano. No, está hablándose de algo que lo necesitamos para vivir. El mínimo de la manutención, se diría. Pedir a Dios que nos dé el pan significa recurrir a su libre gracia que nos tiene, pero también que nos mantiene esa gracia. Este mínimo que nos permite vivir hoy, ¿también lo tendremos mañana? Preguntaremos. Lo que nos permite vivir hoy, lo que ahora nos alimenta para vivir, también lo tendremos mañana, como lo hemos tenido hoy. He aquí el problema vital. No hay garantía, que quede claro, no hay garantía. Si Dios no nos da este pan necesario y con nuestro pan nos da la vida.
Pedimos que nos salve del hambre y de la muerte cuando estamos hablando del pan nuestro. Que nos salve del hambre y de la muerte. Uno de los descuidos que normalmente se ha tenido es que no nos hemos detenido para darnos cuenta aún en las oraciones que hacemos de gratitud a Dios por la comida, por el pan. No nos detenemos para darnos cuenta que el que Dios extienda sus manos y nos dé de comer, con ello nos está dando la posibilidad de seguir viviendo. Y como somos un tanto ajenos a las realidades que se vive en otras partes del mundo donde hay tanta pobreza extrema, donde las personas, desde los niños y aún hasta los adultos, llegan a morir por desnutrición, por falta de comida, nosotros vemos esto como una cuestión un tanto natural y no somos capaces de ver que el que podamos comer nos va a permitir seguir viviendo. Por cuanto Dios extiende sus manos y nos da de comer, por eso seguimos viviendo. Pero eso sucede en todos los seres humanos, sí, pero los hijos de Dios saben bien que esto es algo que viene de Dios y debe generar una gratitud en nuestros corazones. De Dios recibimos todo eso. Si los demás seres humanos no lo reconocen, bueno, qué lamentable sería que los hijos de Dios, que los cristianos no lo reconozcan, no lo aprecien. Este es uno de los descuidos que esperamos también sirva en estas exposiciones para que vayamos corrigiendo y nuestra gratitud a Dios a la hora de tomar los alimentos sea significativa. Nadie puede decir que esto lo tendrá mañana. No. Esto sucede, es algo semejante de lo que pasa cuando nosotros dormimos. Nadie puede garantizar que al otro día siga con vida. Las oraciones que ha tenido la Iglesia, que a veces no gusta expresarse, tiene que ver con eso, con el que Dios nos guarde nuestras almas y que nos permita pues nuevamente seguir viviendo el día siguiente. Nadie tiene asegurado eso. Y aquí es donde vamos distinguiéndonos nosotros. También se aplica desde luego al pan. Pudiéramos decir que este pan cotidiano lo tendremos con seguridad porque tenemos muy buenas reservas y sí, pero tal vez no tengamos la necesidad o la satisfacción de esa necesidad porque una enfermedad lo impide, porque hay preocupaciones muy grandes, por otras tantas razones. El día de hoy, si tomamos los alimentos, bueno, genera una gratitud en nuestros corazones por lo que ahora nos ha dado. Lo tendremos mañana. En el Antiguo Testamento, vamos, el otro significado. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, desde luego, perdón. Encontramos nosotros la palabra pan, y esta es también un signo temporal de la gracia eterna de Dios. La gracia de Dios es eterna. Son un signo de Dios dado por Dios al pueblo en el desierto. Sí. A los pobres, a los afligidos, a los que tienen hambre y sed, a los que se encuentran en el umbral de la muerte. Según este significado, el pan es cosa sagrada. El pan es la promesa. Y no solo la promesa, sino también la presencia misteriosa
de este alimento que nutre bien y para siempre. Y para siempre. Y aquí vamos superando, lo tendremos mañana. En la Biblia cada comida, tanto la más modesta como la más lujosa, es cosa sagrada. Y qué triste que para nosotros no sea cosa sagrada los alimentos. Los momentos que pasamos en el hogar y podemos tomar juntos esos alimentos deben ser momentos calificados así, como sagrados, como sagrados. Lamentamos que como padres quizá no hayamos cultivado en nuestros hijos desde su temprana edad que son sagrados esos alimentos, que el reunirnos tiene un significado muy especial, que la conciencia que se deba tener de las manos extendidas de Dios para darnos eso siempre debiera expresarse, inculcarse, pero lamentamos que a veces las comidas no tienen nada que ver con eso. Las prisas, las carreras de esta vida hacen que aún las oraciones por los alimentos sean huecas, vanas o sin significado esencial. Seguiré leyendo esta parte. Tanto la más modesta como la más lujosa de las comidas en el ámbito bíblico es cosa sagrada, porque es la promesa de un banquete, de un festín eterno. En la Biblia, la vida corporal, temporal, es sagrada porque es la promesa de la vida inmortal eterna. Y esta comprensión esperamos irlo teniendo para alcanzar el significado que tiene la primera petición en plural del Padre Nuestro, o la cuarta petición de esta oración. ¿Por qué es sagrada? Porque es la promesa de un banquete, de un festín eterno. Cuando el Señor Jesús comió con las personas allá en Palestina, tuvo significados que nosotros los vemos muy vagamente. Era comunión de vida que se daba a la hora de comer. Los que comían con Él se veían con esta bendición de comunión de vida. El Señor Jesús lo expresó y los evangelios van enseñándonos esto. Pero también, si era comunión de vida, se estaba hablando a la hora de comer como una referencia a algo que había de suceder mañana, que ha de suceder en el día postrero. Allá se hablará de un banquete, se hablará de un festín, se hablará de algo que rebasa la comprensión humana que podemos tener en cuanto a calidad y abundancia. Sí, esto era para el israelita algo muy especial y cada que comía podía pensar en lo que Dios iba a dar un día, pero en características que superan la misma comprensión humana de bendición, de abundancia y especialmente de satisfacción. En la Biblia la vida corporal, temporal, es sagrada porque es la promesa de la vida inmortal, eterna. Nuestra vida, cuando la vemos cómo transcurre, debemos ver que es una bendición de Dios que se nos concede iniciar un nuevo día o seguir viviendo, pero esto ya nos está hablando de algo que va a darse el día de mañana. Una de las cosas que debemos recordar nosotros es que la expresión vida eterna en el Evangelio es un concepto que nos habla de una situación presente, pero principalmente futura. La palabra en griego incluye este significado. La expresión es zoe aionion,
pero está hablando de un tiempo presente, sí, ya de una experiencia presente, sí, pero una experiencia que ha de trascender a la eternidad. Así es que cuando se habla de vida eterna, se está hablando de una calidad de vida, de la vida de Dios. Y cuando llega a nosotros la vida eterna, la vida de Dios, entonces transcurre esta historia humana conscientes de que ha de continuar esa vida y que ni la muerte misma puede detenerlo. Cuando nos vemos vivir cada día, debiéramos pensar en algo que trasciende a nuestra historia humana. Así sucede con el alimento que recibimos. En la comprensión israelita era muy diferente entonces a la nuestra. Al tomar los alimentos, se está pensando en algo que tiene preparado Dios el día de mañana. Es la razón por qué los primeros o los padres de la iglesia tuvieron diferentes aplicaciones a esta petición. Sí, una de ellas era el pan de la fe, y refiriendo a San Juan, la expresión a vida eterna permanece cuando se está hablando de la comida que buscan o que se les da. Está hablándose de algo que va más allá de lo material que puede buscarse. También se aplicaba en la iglesia al momento de la cena del Señor, como ese alimento que se nos concede. Esta comprensión, me detengo un poco, esta comprensión la vamos a precisar en el ritual de la cena del Señor, que esperamos en 1 o 2 meses ya iniciarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que Dios en su cena, cuando nos invita, nos está invitando a una experiencia que debe trascender nuestro presente histórico para trasladarse a la eternidad gloriosa. Estamos anticipadamente asistiendo a una comida con el Señor, pero como un antecedente de lo que será el banquete mesiánico. Estos significados vamos a exponerlos cada vez más y aprovecho ya en este momento ir ampliando esta concepción. Por eso cuando se dice en la traducción que les refería al principio, nuestro pan del mañana, dánoslo hoy, tiene que ver con ese pan del mañana que ahora ya se está concediendo. Pero en realidad nuestros ojos, nuestro corazón apunta a algo que va más allá de lo que ahora podemos tener. Bien, este pan real que comemos, algo más, es la garantía y también el signo, y al mismo tiempo que signo, la presencia de esta plenitud de vida que conoceremos en la era venidera, de lo que ya estoy refiriéndoles. Danos nuestro pan significa, pues, danos este mínimo necesario para el presente y al mismo tiempo, dánoslo como signo, como garantía anticipada para nuestra vida. Según tu promesa, al recibirlo en este tiempo, recibimos también la presencia de tu eterna bondad, la seguridad de que viviremos contigo y viviremos para siempre. Si el pan tiene ese bendito propósito de permitirnos seguir viviendo ahora, allá el día de mañana será una vida eterna, gloriosa. Sí, esto es lo que se está expresando cuando se pide el pan. El pan de mañana, dánoslo hoy. ¿Es un pan para cada día? Sí. La palabra griega epioisios significa para cada día, para el día que viene.
Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan que mañana tendremos necesidad. Nosotros vivimos en el presente, pero ¿viviremos en el minuto próximo? ¿En el próximo día? Y cuando decimos esto, ustedes y yo somos conscientes de que no podemos asegurar nada al respecto. ¿No es aquí entonces donde debe intervenir el otro sentido de la palabra pan del que ya se ha hablado, como un signo? La inquietud del mañana temporal prefigura la inquietud del mañana eterno. Si no puede asegurarse que seguiremos viviendo mañana, es una forma de ver algo que también tiene que ver con el futuro eterno. Y podríamos decir, y deteniéndonos un poco en este concepto, que si no puedo asegurar que mañana seguiré viviendo, sí puedo asegurar que Dios permitirá que, pasado a la experiencia tan intensa de la muerte, continúe en una relación íntima con Él, quien ha de satisfacer plenamente, después de esta vida, toda necesidad. Ahí la razón del por qué la expresión pan también lo aplican en diferentes cuestiones vitales o de necesidad. Los hijos de Dios que conocen lo incierto de la vida humana y todo lo que es para nosotros objeto de temor en el tiempo y en la eternidad, los hijos de Dios esperan recibir hoy, sí, hoy, con el pan y bajo la forma del pan terrestre, la garantía, incluso las primicias del pan que los alimentará eternamente, que los alimentará en este mañana escatológico. Cuando se está pidiendo el pan como el recurso para satisfacción de una necesidad presente, terrena, temporal, con eso también ya se está hablando de un pan de mañana. Ese pan de mañana, dánoslo hoy, aquello que va a cumplir una función gloriosa en nosotros y en una plenitud de experimentarla. Queridos hermanos, esta es la razón del por qué se dice que en la oración del Padre Nuestro hemos de entender que estamos haciendo una oración ahora, pero que tiene una implicación eterna. Esta es la razón del por qué les decía de las 3 primeras peticiones. Es cierto, decimos que con nuestras vidas hemos de santificar el nombre de Dios, pero la plenitud de esa santificación del nombre de Dios se dará el día de mañana. Es cierto, podemos decir que venga su reino y gobierne nuestras vidas para que nosotros dejemos de ser ese tipo de reyes que somos. Sí, pero el reinado de Dios en plenitud se va a dar mañana. Es cierto que hablamos de que se haga su voluntad en nuestras vidas, pero la plenitud de la voluntad divina se va a dar el día de mañana. Por lo tanto, esta oración del Padre Nuestro está plenamente impregnada de algo que nos permite levantar los ojos para ver un futuro glorioso. Si ha sucedido en las 3 primeras peticiones en relación a la causa de Dios, sucederá en estas 3 peticiones que tienen que ver con la causa del hombre. Esta es la primera exposición que estamos haciendo de ello. Gracias a Dios hemos de dar, hermanos, porque nos podemos atrever a pedir eso.
Queridos hermanos, ahora hemos de expresar nuestra gratitud a Dios con la invitación cariñosa de que reflexionemos al respecto, de que pueda considerarse estos estudios como un antecedente para que el día de mañana podamos orar con la oración del Padre Nuestro, como debe ser, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos. Tus verdades son gloriosas. Perdónanos y en este caso, perdóname si no con anticipación hemos expuesto esto, ya desde antes deseábamos, quizás sea el tiempo oportuno, tal vez, Señor. Y si así fuera, te doy gracias porque me permites ir exponiendo en estos estudios el significado de esta oración, esta porción de tu santa palabra. Gracias, Señor, por ello. Concede que tu iglesia vaya avanzando en esta comprensión y juntamente con ella nosotros podamos orar como conviene esta oración sagrada como lo ha hecho tu iglesia desde el principio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.